buenas noches, bienvenidos a Ciudad de Grandes Corazones, el programa que te muestra todo lo que ocurre en la ciudad, las comunas, los barrios porteños, en el país y que, no lo dudes, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a mostrar. Cada vez somos más los ciudadanos, las ciudadanas que reclamamos más espacios verdes en la ciudad, un uso adecuado de la tierra pública con este fin. La semana pasada, diversas agrupaciones vecinales se presentaron en la legislatura y llevaron adelante este reclamo. Soy María Angélica Di Giacomo, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles e integrante de Tierras Ferroviarias Verdes. Hemos venido acá a la legislatura a entregar un comunicado con la adhesión de asambleas, más de 20 asambleas, preocupadas por la situación socioambiental de la ciudad. Queremos tierras públicas que se dediquen al bien común y no a la especulación inmobiliaria, más espacio verde de suelo absorbente. Estas son nuestras últimas oportunidades de aumentar los metros cuadrados de espacio verde por habitante y queremos árboles con todo su follaje porque eso es lo que necesitamos por la salud pública y para mitigar los efectos del cambio climático. Queremos un modelo de ciudad que respete la vida digna de quienes habitamos y transitamos por esta ciudad. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Silvana Canciani, soy de la Comisión de Vecinos de la calle Irala y adyacencias y estamos acá apoyando con otro gran colectivo de personas y de movimientos de la ciudad para que se piense en otra manera de gestionar la ciudad y se recuperen espacios verdes de uso público en todos los lugares donde actualmente quieren construir y que son los únicos que podemos realmente incorporar como lugares sociales y ambientales de la ciudad. Creemos que hay un modelo perimido que no tiene en cuenta el cambio climático, que ya es una realidad, y que tienen que, por favor, pensar en cómo incorporar estas variables en el urbanismo. Muchas gracias. María de Fundación Rumbos, estamos acompañando los reclamos de vecinos y organizaciones, pidiendo por más espacios verdes, defendiendo el espacio público para todos los habitantes de la ciudad. Queremos una ciudad donde el modelo no sea el modelo de negocios, sino el modelo de ciudad que mejore la calidad de vida de todos los que vivimos. Desde Fundación Rumbos estamos en contra del código de edificación, que es regresivo en cuanto a las cuestiones de accesibilidad, que la calidad de vida de las personas cada vez es peor porque propone un hábitat cada vez más, con más cemento, cada vez más chico, con peores condiciones de asoleamiento, de aireación, con menos espacio verde que todos necesitamos. Estamos aquí como Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, junto con organizaciones ambientalistas, ecologistas, barriales, vecinales, exigiendo que en estas elecciones los candidatos y candidatas se comprometan con la agenda ambiental. Estamos pidiendo más verde y menos cemento, estamos pidiendo espacios verdes y públicos, estamos pidiendo que los 5 grandes playones ferroviarios se conviertan en parques, que no vendan la costanera y especialmente que no cambien la urbanización que tiene la ex ciudad deportiva de Boca, que pronto tendremos una audiencia pública y que sea la voz de los vecinos y vecinas diciéndoles no a la venta de la costanera, la que sea tenida en cuenta. Así que en estas elecciones votemos a los candidatos que se comprometan con la agenda ambiental. En consonancia con el reclamo de más de 23.000 vecinos de la Comuna 2 que firmaron un petitorio exigiendo al gobierno de la ciudad la reincorporación del guardaparque Alberto Villarreal a la Plaza Rodríguez Peña, la justicia falló en ese sentido
y le exigió al gobierno de la ciudad que lo reincorpore a la brevedad. Una medida que se debía haber cumplido la semana pasada. Villarreal, junto a un grupo de vecinos, se presentó en la comuna para asumir sus tareas como marca la justicia, y nosotros te vamos a mostrar la respuesta, cómo cumple las decisiones judiciales el gobierno de la ciudad, las autoridades de la Comuna 2, cómo tratan a los ciudadanos, y también vamos a escuchar el testimonio de Sergio Garay, abogado de Alberto Villarreal. Hola, bueno, estamos acá, me encuentro acá en la puerta de la sede de la Comuna 2, acompañado con los vecinos, para, digamos, tomar posesión de mi puesto laboral en la Plaza Rodríguez Peña. Como dictamina la jueza, digamos, de que la comuna me tiene que reincorporar, debido al amparo que salió a favor, que digamos, presentamos en conjunto con los vecinos. Resolver nada. Entonces yo lo que te pido es que venga alguien que tenga un poder, porque esto tienen 5 días y lo tienen que cumplir. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que no sé Buenas si tardes. le llegó. Buenos días. No sé por qué la cámara, perdón. Soy periodista. Luis Bodenicharov, soy abogado de la comuna. Bueno, mucho gusto, colega. El apellido. Bodenicharov. Bodenicharov. Está bien, no hay problema. Entonces, no sé si le llegó esto, querido colega. Sí. Tienen 5 días que les decía hoy. Sí. Para No, eso que nos llegó ayer. Y hasta que no tengamos la comunicación formal de la Procuración, obviamente se va a dar cumplimiento a lo que disponga la justicia, nos presentaremos en el expediente como corresponde. La justicia, querido mío, dictó esto. Perdón, a mí la Procuración no me comunicó. O sea, la que defiende los intereses, si usted lo sabe, el gobierno de la ciudad es la Procuración. Si a mí la Procuración y la persona que llevó la causa no me comunica, o sea, yo me doy por notificado ayer de esto. O sea, te doy perfectamente en plazo. Bueno, o sea, se va a cumplir oportunamente con la medida que disponga la justicia. ¿Cuánto considerás que es el plazo? Lo que dice la justicia. ¿Cuánto hay? ¿5 días? No, el plazo eso ya está, son 5 días y ya va a vencer. Desconozco cuándo la Procuración me va a comunicar. Yo ayer vi el expediente, la cédula está emitida, pero yo no tengo la comunicación todavía fehaciente por comunicación oficial. Bueno, ¿vos tendrías inconveniente en darme el libro de actas y vamos a poner que nos hemos presentado por esto y demás? ¿Tendrías algún inconveniente? No sé dónde está el libro de quejas, pero... Bueno, no es quejas, no es tanto por quejas. No, es que no tengo libro de actas. Bueno, lo que tengas, obviamente que le vamos a sacar fotocopias. Déjame una para presentación. Anótemelo en un papel. O sea, no tengo el libro de... O sea, el libro de actas es para la Junta de la Comuna. No, pero nosotros lo queremos firmar. Vos sos colega y sabés cómo son las cosas. ¿Sí? Diciendo simplemente que en el día de hoy, siendo las horas tal, nos hemos presentado a los efectos de hacer cumplir la resolución de la jueza tal. En realidad usted no la tienen que hacer cumplir, usted lo sabe perfectamente. Usted no es quien para venir a hacer cumplir ninguna disposición judicial. O sea, estamos en el marco de un procedimiento. ¿Usted es parte? Sí. No. No, somos parte de los vecinos. ¿Usted es Villarreal Jorge Alberto o gobierno de la ciudad? Él es. Bueno, entonces el que tiene que hacer los reclamos es el señor. Lo hace él. O sea, no venimos a tener un grupo de vecinos a hacer algún tipo de espectáculo público. Porque yo leí las actuaciones y sé lo que presentaron, sé que fueron a la Defensoría del Pueblo. ¿Ves que alguien sabía? Sí, pero por supuesto. Bueno, pero no no es estaba. abogado. No estaba él cuando yo bajé. Porque acabo de llegar, ¿cuál es el problema? Perdón. Y pero usted me está viendo, ¿usted controla mi horario? El día de hoy nos presentamos en la sede comunal y digamos no se cumplió lo que había dictaminado la jueza, mi reincorporación, porque ellos digamos argumentaron que todavía no habían recibido la notificación de la Procuración. Así que bueno, lo que hicimos fue una nota de que quede constancia de que me presenté junto con los vecinos y bueno, vamos a ver cómo sigue digamos judicialmente esto. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Caserta? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, atento a las novedades que tienen que ver con el caso de Alberto Villarreal, el guardaparque de la Plaza Rodríguez Peña. Sabemos que hubo una decisión judicial
para que sea reincorporado, que se presentó en la comuna y hace ya una semana y no tuvimos respuestas. Quería saber qué nos puede contar usted, cómo está el caso en este momento. Hay una novedad de último momento, que en realidad es de hoy. El expediente la sentencia estaría consentida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque han presentado un recurso fuera de término y el tribunal lo tuvo por extemporáneo. Y hoy me llega una liquidación, si como el caso fuera un despido, liquidándole la antigüedad que tenía Alberto del 2014 hasta la fecha de la no, ¿cómo se llama?, firma del nuevo contrato en diciembre del año pasado. Es decir, al día de hoy la medida cautelar, que es de reincorporación, no está cumplida, y lo que intenta la Procuración es cambiar el objeto del reclamo como si fuera un despido, cuando en realidad el objeto del reclamo y la sentencia dice reincorporar. Y la medida cautelar dice reincorporar al actor, así que estamos en no es una discusión semántica porque hay una resolución judicial que está consentida, pero bueno, veremos ahora, tenemos 5 días para contestar este nuevo argumento de la... Llama la atención, doctor, también que el presidente de la comuna, el señor Grondona, se niegue a acatar una orden judicial y sobre todo que desconozca en una ciudad donde la Constitución establece la democracia participativa, que desconozca las más de 20.000 firmas de ciudadanos, de vecinos de la plaza que se manifestaron a favor de la reincorporación de Alberto Villarreal. Es bastante raro la situación, es bastante controvertida el manejo. Alberto el jueves 9 se presentó, nosotros mandamos una carta documento pidiéndole al presidente de la comuna que lo reincorpore. Él fue con vecinos y ni siquiera estaba el presidente de la comuna, fue recibido por un empleado de la parte de parques de la comuna y después por un abogado que ni siquiera se identificó. Es decir, es bastante contumaz y rara la situación en que se plantea la situación. Y me llama asombro ahora que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de abogados que tiene, se haya comido un plazo y haya dejado firme la sentencia y no la cumpla, porque ahora me plantean una liquidación cuando este muchacho estuvo 9 meses sin cobrar un solo peso, en una situación bastante complicada, y ahora que tienen que reincorporar, no lo hacen. Entonces, bueno, es bastante rara la situación. Me parece que está bastante comprometido el manejo de la situación del gobierno de la ciudad en este tema, y bueno, vamos a pedir sanciones conminatorias al presidente de la comuna para que cumpla con la orden judicial de la doctora Larrea, porque me parece que es lo importante del caso, que no se resuelva como una indemnización. Yo lo despedí, hágase cargo la Ciudad de Buenos Aires y todo el fisco de la Ciudad de Buenos Aires y sus vecinos a cubrir el monto del lío que armó el presidente de la comuna. Y hoy no es eso lo que se reclama. Alberto reclamó la reincorporación. La reincorporación será por medio de un contrato, de un nuevo contrato, o será para a la planta definitiva de la comuna, pero evidentemente lo que resuelve el juez no es una indemnización. Entonces, esto es lo más importante y ahora estamos en juego que se resuelva una sanción combinatoria al presidente de la comuna, porque él fue notificado por nosotros mediante una carta documento de la resolución. Es decir, nosotros le mandamos una carta documento para que no nos digan que la Procuración no lo ha notificado, que desconocía los términos de la sentencia y todo lo demás. Así que estamos bastante preocupados por el incumplimiento de la comuna. El 15 de septiembre se abre la inscripción para la audiencia pública por las megas torres de Irsa y tenemos que ser miles, por eso te invitamos a que te sumes.
Primero te contamos qué es una audiencia pública. Es un método de participación donde los ciudadanos y ciudadanas podemos expresar frente a los legisladores nuestros conocimientos y posturas antes de que tomen decisiones que puedan afectar nuestros derechos. ¿Cómo te anotás? Es muy fácil. Primero, tené a mano una foto o escaneo de tu DNI de frente y reverso. Luego ingresá a la web de la legislatura en www.legislatura.gov.ar/audiencia/141. Completa el formulario con tus datos y te va a llegar un mail con la confirmación, en donde luego te van a solicitar que mandes la foto del DNI a la dirección que te da al final. Eso es todo. Unos días antes de la audiencia nos vamos a reunir para preparar qué vamos a decir entre todos. Y si llegas a tener alguna duda de cómo inscribirte, contactanos. Te esperamos. Pasado miércoles 15 de septiembre comenzó la inscripción para la audiencia pública por las tierras de Costanera Sur, la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Ciudadanas y ciudadanos, vamos a expresar qué es lo que queremos. ¿Estamos de acuerdo con el proyecto del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que quiere que se construya un barrio de lujo para unos pocos? Torres de 150 metros de altura en lo que es hoy un humedal, un lugar de gran importancia para toda la biodiversidad y para la calidad de vida de todos los ciudadanos. Hablamos de esto con Luciano Polimeni, director de la Comisión de Descentralización de la Legislatura porteña. Buenas noches, Luciano. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Luciano. Expectantes por la audiencia pública que se viene por las tierras de Costanera Sur, lo que era la ex ciudad deportiva de Boca. Una inscripción que tengo entendido, ya hay muchos inscriptos y una herramienta de la democracia participativa que son las audiencias públicas. ¿Por qué hay que inscribirse a esta audiencia, Luciano? Bueno, venimos de un proceso participativo que fue la audiencia por los terrenos de Costa Salguero y Costanera Norte, que han sentado un precedente en la población importante. No hay precedentes de una audiencia pública con tantos inscriptos, con tantas participaciones, que ha revalorizado la participación en la ciudad. Hoy los porteños, las porteñas tienen pocos espacios de participación reales. Creo que los únicos hoy por hoy son los consejos consultivos comunales, que funcionan únicamente por la voluntad de los vecinos y las vecinas, porque el gobierno de la ciudad no da ningún tipo de asistencia, no le da promoción, no le da importancia. Así que si no fuera por esos vecinos y vecinas participativos que ponen el cuerpo y que ponen todo de sí para que salgan adelante los consejos consultivos, que sean asambleas reales para que se trabaje sobre las necesidades de cada uno de los barrios, sería imposible que tenga lugar. Y ahora nos encontramos con una nueva audiencia pública, otra vez la inmobiliaria Larreta tratando de vender terrenos de cara al río, como es en este caso la ex ciudad deportiva del Club Atlético Boca Juniors. Hoy inició la inscripción, he hablado con varios vecinos y vecinas que ya se han anotado, y me parece que vamos en la misma sintonía que la anterior, que va a haber una importante participación. Y creo que el debate en este caso va a tener muchos más fundamentos. En mi caso, yo soy de una generación de hijos de vecinos y vecinas de la ciudad que han concurrido a la ciudad deportiva de Boca con un motivo recreativo, con un motivo social, deportivo, ambiental incluso, que ha despertado en la sociedad una época de tener un espacio de encuentro junto al río. En lo personal no he llegado a concurrir, pero sí lo siento muy propio por ser hincha del club
y por tener presente el sueño de nuestro expresidente, de Alberto Armando, de tener un espacio no solamente para los socios de Boca, sino para todos los porteños y las porteñas, que tengan un lugar donde recrearse, donde compartir un momento, donde hacer deporte, donde tener espacios recreativos, culturales, pero también ambientales. Y por un lado, tener como una función social que es determinante en cada club, para que todos tengan un lugar de encuentro. Y creo que eso fue muy importante en una época anterior y es importante que hoy los porteños y las porteñas luchemos y defendamos esos espacios, que son muy pocos y que desde que el macrismo ha llegado a la ciudad de Buenos Aires ha trabajado muchísimo en su programa y en su plan por vaciar de contenido todos los espacios culturales, recreativos, sociales de la ciudad de Buenos Aires. Por eso creo que es muy importante que todos y todas vayan a pronunciarse a esta audiencia, que den su opinión, que den su voz, que den su voto. La única lucha que se pierde es la que se abandona, así que tenemos que estar presentes, tenemos que levantar estas banderas para impedir que la inmobiliaria de Larreta siga arrasando en estos terrenos públicos de la ciudad. Todos los vecinos y vecinas de la ciudad se pueden inscribir a través de la página de legislatura, ingresan a legislatura.gov.ar y van a la parte de audiencia, y ahí van a tener un link para completar un formulario que le va a pedir nombre, apellido, DNI, número de teléfono y motivo o interés por el cual inscribirse, el motivo es vecino de la ciudad que quiere participar por un contenido ambiental. Digamos, no hay que fundamentar demasiado, por ese lado no se preocupen. Y si no, directamente por correo electrónico, al correo de la Dirección de Gestión y Participación Ciudadana, que es dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, y ahí completan sus datos, nombre completo, DNI y número de teléfono, solicitando la inscripción para participar de este proyecto que, como bien vos decías, fue enviado por el gobierno de la ciudad, por el gobierno de Larreta, que es el convenio entre IRSA y el GCBA, que fue aprobado de forma express en la legislatura, sin mucho debate, y bueno, ya sea por la vía de la página de la legislatura o por correo electrónico se pueden inscribir, y si tienen algún inconveniente o necesitan algún tipo de asistencia, se pueden comunicar con nosotros a la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana. Se contactan por nuestras redes sociales o por nuestro correo electrónico y vamos a darle asistencia para lo que necesiten. Los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires tenemos el derecho constitucional de decidir la ciudad que queremos. Por eso, en el artículo 1 de la Constitución de la ciudad se declara que es una democracia participativa, es decir, una democracia donde los vecinos decidamos qué queremos que se haga en nuestra ciudad y controlemos de que el gobierno que elegimos lo haga. Es clarísimo que en la ciudad de Buenos Aires hoy en día necesitamos por lo menos el doble de espacios verdes públicos que hoy tenemos. Necesitamos además ampliar el contacto con el río de toda la ciudad y desde ya necesitamos que se disminuyan la cantidad de torres súper sofisticadas construidas para beneficio de unos pocos. Por eso mismo es que necesitamos todos y todas los que estemos convencidos de que necesitamos una ciudad realmente más saludable, inscribirnos en la audiencia pública, y no solo inscribirnos, sino participar, es decir, hablar, decir lo que queremos para nuestra ciudad. Porque lo que está haciendo el gobierno de la ciudad con esto de la Costanera Sur es exactamente lo contrario de lo que necesitamos. Está anulando espacio verde público, está construyendo torres sofisticadas y está cortándonos el acceso al río. De manera que yo les pido a todos los que escuchen este programa que por favor se anoten ya
en la audiencia pública, y no solo que se anoten ahora, sino que cuando se haga la audiencia pública participen, porque es la única forma que tenemos como democracia participativa de incidir como ciudadanos en la ciudad que queremos. Así lo hicimos en Costa Salguero y así lo vamos a hacer nuevamente ahora. A lo largo de los programas de Ciudad de Grandes Corazones, venimos hablando de cuestiones que tienen que ver con nuestra soberanía, que tienen que ver con nuestro ambiente, el río Paraná, la salud alimentaria. Esta noche nos acompaña Marcos Filardi, integrante de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás vos? Muy bien, la verdad, un gusto que nos acompañes. Hace poquito tiempo estuvimos mostrando imágenes de una actividad que se realizó en la Plaza de Mayo, que tenía que ver con la soberanía alimentaria, que tenía que ver con un trigo, el trigo transgénico que llegó a la Argentina. Y bueno, en principio lo que queremos hablar es de soberanía alimentaria y cuánto tienen que ver los derechos humanos, si hay un derecho a la alimentación saludable. Bueno, efectivamente, nuestra propia Constitución Nacional reconoce nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, que es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, que nos permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Ajá. Esta es la definición no propia, sino del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el órgano de aplicación de uno de los tratados que integra la Constitución, que reconoce claramente nuestro derecho a la alimentación adecuada. Y eso significa 4 cosas: disponibilidad, es decir, que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población; accesibilidad física y económica, física, que los alimentos puedan trasladarse desde donde son producidos hasta donde están las personas que necesitan consumirlos; y accesibilidad económica, es decir, que las personas puedan tener los medios para acceder a los alimentos mismos o para obtenerlos, por ejemplo, tierra, agua, semillas, saberes, ¿no? Lo tercero, y muy importante, tiene que ver con la adecuación, es decir, la alimentación tiene que ser cuantitativamente adecuada, la cantidad suficiente para atender las necesidades alimentarias de la persona; cualitativamente adecuada, libre de sustancias nocivas que nos vayan a hacer daño al organismo; y finalmente culturalmente adecuada, que se corresponda a las tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales. Y el cuarto y último elemento del derecho a la alimentación es la sustentabilidad. Esto es que la posibilidad nuestra, Carlos, de alimentarnos no ponga en riesgo la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de seguir alimentándose a futuro. Entonces, efectivamente, tenemos un derecho humano a la alimentación adecuada que está reconocido en la Constitución Nacional. Y el derecho a la alimentación adecuada es uno de los pilares de este paradigma que llamamos soberanía alimentaria. Porque desde nuestra mirada, la soberanía alimentaria es un paradigma antitético, contrapuesto y superador a ese modelo impuesto en nuestro país, sobre todo desde el año 96, que llamamos modelo de agronegocio transgénico. Y voy entrando como de lleno a lo que me preguntás del trigo. En Argentina ya desde 1996, vos recordarás, desembarco de la soja transgénica en nuestro país, soja transgénica tolerante a un herbicida llamado glifosato, de la marca comercial en su momento de Monsanto Roundup, que abre la puerta a un modelo de agronegocio transgénico que ya tiene 25 años de implementación en nuestro país. Y al día de hoy, Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos y después de Brasil. Hoy tenemos 62 eventos transgénicos aprobados al día de hoy por el gobierno argentino. El 100% de la soja, Carlos, es transgénica en nuestro país. El 96% del maíz es transgénico. El 100% del algodón. Tenemos 2 papas transgénicas resistentes a virosis, una alfalfa transgénica tolerante al glifosato y un cártamo con expresión de quimosina. Como si todo eso no fuera poco, el año pasado el gobierno nacional le dio por primera vez en la historia de la humanidad autorización comercial al primer evento de trigo transgénico del mundo. ¿Qué quiere decir evento? Evento es justamente, como estamos hablando de un evento transgénico, es una determinada
modificación genética que se hace sobre una variedad vegetal. Cuando vos mencionaste 62 eventos, ¿son 62 especies o variedades vegetales que han sido modificadas genéticamente que se producen en la Argentina? Exactamente. Que tienen autorización comercial, y lo importante cuando hablamos de evento, no llamarlos semillas, cuando hablamos de evento es justamente pensar para qué han sido realizadas esas modificaciones genéticas. Cuando hablamos de transgénesis, hablamos de una modificación genética de una variedad vegetal que naturalmente no podría expresar. Entonces, muchas veces se nos quiere hacer pensar que la transgénesis tiene por objeto generar variedades de mejor rendimiento, de mayor valor nutritivo, de mayor rinde, y nada de esto es lo que sucede en nuestro país. De hecho, de los 62 eventos transgénicos, 58 han sido diseñados para tolerar específicamente la aplicación de distintos agrotóxicos o para expresar esos mismos agrotóxicos. Por ejemplo, todas las variedades que se llaman BT, es que la propia variedad está modificada genéticamente para expresar una partícula llamada BT que tiene un poder insecticida. Entonces, en vez de usar el insecticida por fuera, ya la propia planta expresa ese insecticida. Ahora, ¿y por qué es importante esto? Porque lo que se llama paquete tecnológico es justamente un transgénico tolerante a agrotóxicos que viene de la mano del uso de los agrotóxicos. Entonces, una de las promesas que este modelo trajo cuando desembarcó fue que iba a reducir el uso de los agrotóxicos que se utilizaban hasta ese momento. 25 años después, Carlos, sucedió todo lo contrario. El número de los agrotóxicos se multiplicó exponencialmente en un 1500%. Es decir, hoy estamos usando una mínima de 600 millones de litros de más de 500 ingredientes activos distintos, de más de 5.000 formulados comerciales distintos de agrotóxicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, aprobados al día de hoy por el SENASA. Ahora, lo que vos me estás contando es que hay semillas que son de por sí insecticidas o que repelen a los insectos. Sin embargo, los insecticidas se siguen usando, como la antracina creo que es... Es un herbicida. Es un herbicida la antracina. Pero sé que hay insecticidas que se están utilizando, que están matando, normalmente hablamos de las abejas, pero otros insectos polinizadores de importancia. Sí, efectivamente, una de las consecuencias de este modelo de agronegocio transgénico es, hay que señalarlo, que es un modelo que nos está enfermando, que nos está matando, tanto en el campo como en la ciudad. Justamente por el uso desquiciado de agrotóxicos al que recurre de manera sistemática, porque como decíamos, esos eventos han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de esos agrotóxicos. Y los agrotóxicos no se usan exclusivamente para los eventos transgénicos, sino para todas las producciones vegetales en general. ¿Qué es lo que encontramos, por ejemplo, Carlos, en los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país que conviven cotidianamente con los venenos, sea porque se los pulverizan sobre la cabeza, de manera aérea o terrestre? Aumento de los cánceres, hasta 3 veces la media nacional en los pueblos rurales fumigados. Aumento de los trastornos neurodegenerativos, enfermedades del cerebro, del cerebelo, y esto tiene que ver con que muchos de esos productos son neurotóxicos, ¿no? Sin ir más lejos, uno que acaba de ser prohibido por el SENASA, el clorpirifos, es un insecticida demostrado neurotóxico, pero al mismo tiempo son liposolubles, es decir, se adhieren a los tejidos grasos, y como vos sabés, cerebelo es puro tejido graso, entonces se anida ahí y termina generando enfermedades del cerebro. Aumento de las enfermedades del sistema endocrino, porque muchos de los productos son disruptores endocrinos, actúan como falsas hormonas y entonces explota el hipotiroidismo en los pueblos rurales fumigados. Malformaciones, porque muchos de los productos son teratogénicos, generan alteración celular que desembocan en malformaciones. Enfermedades de la piel, respiratorias, serios trastornos de fertilidad, tanto masculinos como femeninos, y abortos espontáneos. Esto que está pasando en los pueblos rurales fumigados en realidad nos está pasando a todos los 45 millones de habitantes. No es solamente un problema de los pueblos rurales fumigados, porque esos agrotóxicos que se usan en esa cantidad y en esa variedad están presentes en el agua que bebemos, donde quiera que los buscamos, los encontramos, pergamino, lobos, donde quiera que la ciencia digna pone el ojo los encuentra, en el aire que respiramos en mayor o menor medida y en prácticamente todos los alimentos que comemos. Nosotros hemos pasado aquí un video con el doctor Damián Marino, donde cuenta que la desembocadura del río Paraná tiene en su sedimento de 2 a 4 veces mayor cantidad de glifosato y otros agroquímicos que en los lugares que están siendo fumigados en este mismo momento. O sea, vos decías que está en el agua. ¿Tendría que ver
esos agrotóxicos. Tenemos las tomas de agua prácticamente muy cerquita del canal Mitre, donde llega toda el agua del río Paraná. ¿Tendría que ver con la explosión, como comentabas, de casos de hipotiroidismo que vemos que se da con tanta frecuencia en la ciudad, estando aparentemente tan lejos de los campos fumigados? Sí, efectivamente, por eso es muy importante señalar que esto no es un problema exclusivamente en los pueblos rurales fumigados, ¿no? Y de hecho hay un debate muy grande que venimos conversando justamente con el doctor Damián Marino y todo su equipo, que tiene que ver con lo desactualizado que está nuestro código alimentario respecto de lo que consideramos agua potable desde el punto de vista jurídico. Porque el artículo 982 del Código Alimentario exige determinados parámetros en cuanto a los agrotóxicos que se usan en nuestro país y que están presentes en el agua, pero no casualmente los agrotóxicos que se usan acá y ahora en el campo no deben ser monitoreados. Entonces, de repente, AISA monitorea, y yo le hice un pedido de acceso a la información pública hace poco, agrotóxicos no se usan hace más de 30 años en nuestro país, pero los que se usan ahora, glifosato, glufosinato de amonio, entre otros, los más usados, no son monitoreados de manera regular por AISA y por otras empresas prestadoras de agua, porque ni siquiera están obligados a monitorearlos porque no se los exige así el Código Alimentario, ¿no? Ahora, donde quiera que los buscamos, Carlos, están, ¿no? Y las investigaciones del doctor Damián Marino y todo su equipo, desde la Ciencia Digna, revelan la presencia de esos agrotóxicos en todas las matrices ambientales, ¿no? En agua de lluvia, literalmente llueve agrotóxicos sobre nuestras cabezas, ¿no? En las plazas de los pueblos fumigados, en los campos, en la cuenca del río Paraná, como vos bien señalabas, ¿no? En niveles mucho más altos muchas veces que en los propios campos fumigados, ¿no? Entonces, a todo esto se le suma la decisión del trigo transgénico, ¿no? Por eso, el año pasado, a través de la resolución 41, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, autoriza comercialmente este evento de trigo transgénico que se lo vende como resistente a la sequía, y esta es una tecnología que habrá que ver cuán eficaz es en el campo real, no en condiciones de laboratorio, pero así se vende. Pero lo que no se dice tanto es que es tolerante a un herbicida llamado glufosinato de amonio. El que mencionaste recién. El evento de trigo transgénico. Ajá. Y de hecho, el glufosinato de amonio es un herbicida, es decir, un producto químico llamado a matar hierbas, que viene de alguna manera a reemplazar al glifosato, ¿no? Entonces, si el glifosato ya era un probable cancerígeno, es el más utilizado en nuestro país, ya como bien demostró el doctor Andrés Carrasco, a partir del año 2012 empieza a aparecer, a emerger el glufosinato de amonio como herbicida de reemplazo de glifosato. Y el tema es que es 15 veces más tóxico, tiene 15 veces mayor toxicidad aguda que el más conocido glifosato. Hablamos de neurotóxico, es genotóxico. Y entonces este evento de trigo transgénico es tolerante y está diseñado para tolerar la aplicación de ese glufosinato de amonio. ¿Y qué significa esto? Que si se llega a autorizar esto, y esto es muy importante señalarlo, no está al día de hoy vigente la autorización comercial porque está supeditada a la aprobación previa por parte de Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil es el principal comprador de trigo de Argentina. Absorbe el 43% de las exportaciones anuales de trigo. A pesar de que Argentina le exporta trigo a otros 53 otros países. Pero a nosotros no nos han consultado, Carlos, vos, yo, no ha habido una audiencia pública para ver si la ciudadanía quiere este evento de trigo transgénico en uno de los principales países consumidores de trigo, como es la Argentina. O sea, esto se decide en un escritorio. Absolutamente, ¿no? Es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, que es materializada por una resolución del Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. Y entonces, al día de hoy, toda nuestra soberanía alimentaria, porque esta es, yo diría, una de las principales amenazas a nuestra soberanía alimentaria en este momento, pende de la decisión por parte de Brasil. Y coherente con eso, nuestro embajador allá, Daniel Scioli, ha hecho un lobby muy persistente, ha pedido al gobierno nacional argentino frente al gobierno de Brasil para que la CNT Bio, que es el organismo técnico que tiene que aprobar la importación del trigo transgénico, lo apruebe. Fruto de la resistencia popular, tanto en Argentina como en Brasil, de manera mancomunada, hemos logrado frenar esta aprobación. De hecho, el Ministerio Público de Brasil se ha involucrado pidiéndole explicaciones a la empresa por algunas informaciones que no eran claras. Hay proyectos de ley también en Brasil para prohibir directamente esa importación del trigo transgénico, pero las decisiones de CNT Bio se vienen postergando una tras otra y en cualquier momento puede que nos desayunemos con la idea de que se le ha dado autorización. Por eso, si Brasil aprueba esa autorización comercial,
queda automáticamente autorizado este evento de trigo transgénico. ¿Y esto qué va a significar? Que todos los productos derivados de la harina de trigo en nuestro país, ¿no? Pensemos pastas, pensemos el pan nuestro de cada día, van a estar potencialmente contaminados con este trigo transgénico elaborado por esta empresa llamada Bioceres, ¿no? Vos mencionaste al doctor Andrés Carrasco. Él decía ya por el año 2012 que el tema no era discutir si más o menos retenciones, sino pensar este modelo de agronegocios imperante, cómo nos está afectando y que se podría modificar, que se podía avanzar hacia otra propuesta, otra tecnología a lo mejor. ¿Qué es lo que proponen los abogados ambientalistas en este sentido? Bueno, justamente Carlos, Andrés Carrasco es nuestro gran referente, ¿no?, de la ciencia digna en nuestro país. Cuando hablamos de ciencia digna, hablamos de una ciencia que justamente esté al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de la reproducción y de la legitimación del capital, ¿no? Y justamente por hacer ciencia digna, por advertir públicamente lo que estaba generando el glifosato en nuestros territorios, que él veía en el microscopio, lo que veía en los pueblos rurales fumigados, le valió ser perseguido académica y profesionalmente, incluso hasta el último de sus días, ¿no? Uno de los mayores científicos más prestigiosos de nuestro país tiene que irse de esa manera, fruto de esta ofensiva del capital que vio amenazados sus intereses como consecuencia de esta investigación desde la ciencia digna. Y justamente lo que decía Andrés, y lo que decimos desde la red de abogadas y abogados por las agroalimentarias, junto a otros tantos colectivos, ¿no?, que militan por las agroalimentarias, que hay otro modelo necesario, urgente y posible frente a este modelo de agronegocio transgénico, que es ecocida, que es violatorio de nuestros derechos humanos, que es incompatible con nuestra propia Constitución Nacional, que es la soberanía alimentaria, básicamente, ¿no? Porque este modelo, como bien lo denunciaba Andrés, no solo enferma tanto en el campo como en la ciudad, sino que destruye los polinizadores, de los que depende el 70% de los alimentos para existir, genera el desplazamiento de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios hacia los pueblos y ciudades, no genera trabajo, entonces a falta de acceso a la tierra, a falta de acceso al trabajo, no le queda otra a la gente que emigrar forzosamente a las ciudades para tener condiciones de vida digna, genera enfermedades de todo tipo, no solo las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a los venenos, sino que también, por ejemplo, en este contexto de pandemia, los agrotóxicos destruyen nuestro sistema inmunológico, no tiene un efecto inmunosupresor, que es lo que más deberíamos cuidar hoy para hacer frente a esta u otras pandemias, ¿no? Pero también, para hacer soja tras soja, desplazamos a las vacas en este país históricamente ganadero, las encerramos en feedlots y ahí generamos el caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo por esta intensificación productiva animal, y generamos resistencia bacteriana porque usamos de manera desquiciada antibióticos para engordar esos ganados, prevenir enfermedades de manera rápida y lanzarlos al mercado. Es decir, es un modelo que a todas luces es insustentable. Sí, entonces, yo estoy pensando que todo esto que vos relatás además viene de la mano de alimentos que cada vez cuesta más poder comprar, porque no es que el valor se reduce con toda esta tecnología, sino para la persona que tiene que ir al supermercado, que tiene que ir al mercado, no le alcanza lo que tiene para poder pagar los alimentos que supuestamente con todo este beneficio tendrían que ser notablemente económicos. Sí, y fíjate que ahí se cae la segunda gran promesa de este modelo cuando fue impuesto, ¿no? Recordarás vos, esta tecnología, la transgénesis, ¿no?, el modelo de agronegocio transgénico, era necesario para producir más, para acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Qué fin tan loable. Y sin embargo, 25 años después, el hambre en el mundo no ha disminuido, Carlos, sino que ha aumentado. Y no solamente ha aumentado el hambre a nivel global, sino que en nuestro propio país, que tiene una potencialidad a través de sus bienes comunes naturales tan diversos a lo largo y ancho del país para producir alimentos en cantidad, en variedad, sanos, seguros y soberanos, no solo para alimentar a nuestra población, sino para genuinamente compartir con otros pueblos, con otros mercados. Tenemos un nivel de desnutrición en nuestro país alarmante, criminal, diría yo, ¿no? Venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país, Carlos, desde el año 2002. 18 años ya, 19 años de emergencia alimentaria, ¿no? 70% de sobrepeso y obesidad que esconde carencias nutricionales. El 12% de nuestros niños que no logran tener la altura que podrían tener si estuvieran adecuadamente nutridos, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el éxito de este modelo? Que desembocó en un 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza.
en el 70% de nuestros niños y niñas viviendo en hogares pobres. ¿Cómo podemos decir que este es un modelo exitoso? Por eso, frente a eso, hay otros modos de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, en armonía con los seres humanos, que es la agroecología, ¿no? La agroecología que demuestra que se puede producir alimentos sin depender de todo ese paquete de venenos, de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, ¿no? Hay muchas expresiones en nuestro país de agroecología, ya tenemos una Dirección Nacional de Agroecología a cargo ni más ni menos que de Eduardo Cerdá, un ingeniero agrónomo que hace 30 años que viene pateando los territorios, fomentando esa transición hacia otro modelo sano, ¿no? De producción de alimentos sanos. Entonces, también podemos localizar nuestros sistemas alimentarios, como propone la soberanía alimentaria. En vez de producir alimentos en una región y luego circular por todo el territorio nacional, localizar los sistemas alimentarios. Sistemas alimentarios kilómetro cero, producción local para abastecimiento local. Y ahí acercar al productor directamente con el comensal. Porque hoy son los hipermercados los que comercializan el 75% de nuestros alimentos y como negocio netamente financiero son los grandes formadores de precios, ¿no? Porque le van a pagar a los proveedores lo que ellos quieren, nos van a cobrar a nosotros lo que ellos quieren para maximizar su margen de ganancia. Entonces, frente a eso, la soberanía alimentaria busca justo acercar al productor directamente con el comensal, permitiendo a unos y otros un precio justo por ese alimento, pero el acceso a un alimento sano, seguro y soberano, producido por un agricultor local que de esa manera arraiga en el territorio, ¿no? Y por último, la soberanía alimentaria plantea una invitación a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales. Tierra, agua, semillas, saberes, ¿en manos de quién? Al servicio de qué modelo productivo. ¿Podemos seguir pensando que la alimentación es una mercancía como cualquier otra? Entonces el que tiene dinero accede, el que no queda fuera, accede a poco, accede a alimentos de mala calidad. ¿Podemos entender que el agua es una mercancía que ahora cotiza en bolsa, cuando somos agua, cuando nuestro cuerpo es agua? ¿O es un derecho humano, un bien común que tenemos que salvaguardar para todas y para todos? ¿Podemos considerar a la semilla, que es la base de la vida misma, la base de la reproducción de la vida misma, como una mercancía? Objeto de derechos de obtentor, objeto de derechos de patentes, como pretenden, acaparada por 4 corporaciones a nivel global, o queremos semilla como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, diversa, adaptada localmente, en manos de las campesinas y de los campesinos para producir alimentos sanos. Y finalmente saberes, ¿no? El saber tecnocientífico, ¿es el único saber legitimado? Hoy más que nunca tenemos que prestar mucha atención a un diálogo de saberes genuino, franco, con los pueblos originarios, con las comunidades campesinas, que hace tiempo que vienen demostrando que pueden vivir en los territorios sin agredir a la naturaleza de la que somos parte, ¿no? Entonces ahí ellos parecen tener hoy la clave para sacarnos del entuerto civilizatorio en el que nos hemos metido. De todo eso hablamos cuando hablamos de este paradigma, yo diría, revolucionario, ¿no? De la soberanía alimentaria. Revolucionario y la verdad que sencillo, porque no estamos hablando de cuestiones que son de otro planeta. Me parece que es un diálogo que tenemos que ver de qué modo podemos potenciar. Pero antes de terminar la entrevista, yo quería consultarte qué es el Museo del Hambre, se puede visitar, de qué trata el lugar, dónde queda. Bueno, el Museo del Hambre es un espacio de encuentro por la soberanía alimentaria, ubicado acá en la ciudad de Buenos Aires, en San Juan 2491, donde justamente es un espacio... ¿San Juan y qué? San Juan y Alberti. Ajá. Es un espacio que se llama así porque la apuesta política y simbólica es convertir al hambre en un objeto de museo, que nunca más lo encontremos afuera, como efectivamente lo estamos encontrando hoy, a pasos nomás del museo, ¿no? Y por eso entendemos que el camino que colectivamente debiéramos transitar para conseguir que el hambre sea un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera y garantizar que todas y todos estemos adecuadamente alimentados es esta lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Por eso, desde la biblioteca popular que tenemos, desde el albergue transitorio de semillas, desde los cines de debate, las presentaciones de libros, las muestras artísticas, buscamos justamente congregarnos, reunirnos para cranear colectivamente cómo podemos hacer para construir soberanía alimentaria en nuestros territorios. Marcos, te agradezco muchísimo toda esta información y este espacio está disponible para toda la información que quieran compartir y todas las propuestas que vayan llegando, que quieran hacerle a la teleaudiencia para poder además compartir con otros comunicadores que están muy interesados y muy preocupados por esta situación. No, Carlos, gracias a vos y en este momento enfatizar una vez más cuán importante es que colectivamente le digamos no al trigo transgénico HB4 de Bioceres, porque si se materializa esa autorización comercial va a transformarse para siempre nuestro sistema
agroalimentario y la posibilidad de que el pan nuestro de cada día, ¿no?, esté potencialmente contaminado por este trigo transgénico y por su herbicida asociado, que es el glufosinato de amonio, va a generar desastrosas consecuencias en nuestra alimentación y en nuestros territorios, profundizando este modelo tan tóxico que supimos conseguir hasta ahora, ¿no? Y por eso también, de la mano de eso, la invitación colectiva a unirse a esta búsqueda colectiva de la soberanía alimentaria. Así que gracias a vos, Carlos, por esta invitación. Bueno, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Larreta quiere seguir haciendo negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires. Y como siempre, de la mano de una empresa amiga, de IRSA. Desde Autodeterminación y Libertad votamos en contra de este convenio entre Larreta e IRSA para hacer un barrio de lujo en Costanera Sur. Hace algunos días se abrió la convocatoria para la audiencia pública. Apoyamos a que toda la población y las organizaciones ambientalistas puedan expresar todos sus argumentos en contra, así como lo hicimos en Costa Salguero. Tenemos que decirle no a la quita de los espacios verdes, no a la quita de los humedales y no al negocio inmobiliario. ¿Cómo le explico a mi abuelo que regresó la sinrazón? ¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones? Que todo aquello por lo que luchó durante años ahora está en tela de juicio. Dime, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico al abuelo que hoy vivimos sin memoria? Él que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le digo al abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en las fábricas y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso esté cayendo en saco roto? Que tengo un contrato basura después de estudiar un máster, que tal vez mis hijas no tengan becas para formarse. ¿Cómo le explico al abuelo que no voy a jubilarme y que si lo hago tendré que ahorrar yo para mi pensión? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le digo al abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se presentan a elecciones? Que están sembrando en las mentes el discurso del odio, que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido. ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? Que después de tanto tiempo de periodo democrático el lastre no se ha acabado todavía, que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras, mal contada y manchada de sangre. Que tiene que seguir aguantando con ya 84 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, al que nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra, tras años de batalla y búsqueda, el abuelo aún espera. Y ahora, ¿cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio? Que están volviendo los mismos, que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica, a arrinconar las fosas, a llamarlo carca, buscahuesos y desfasado. ¿Cómo le digo que puede que este lugar en realidad no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora, porque él mira la tele y no entiende, impotente, porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas, no me callo, que tenemos corazón, a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana al balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente ganamos. Gracias. En la medida que la tecnología sigue evolucionando, sigue avanzando la robotización, el trabajo humano día a día se convierte en un bien escaso, en muchos casos precario, podríamos decir. Una de las alternativas de las que se viene hablando, que se viene planteando en los últimos años, tiene que ver con un ingreso para todos los ciudadanos, para todos los seres humanos, un ingreso básico universal. Vamos a hablar de esto con José Manuel Grima, sociólogo, integrante del Seminario Permanente PLAIC. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto estar acá.
Bueno, lo mismo digo, es un tema, la renta básica, de la que venimos escuchando ya desde hace algunos años, pero me gustaría que nos expliques en qué consiste. Mirá, en principio es un ingreso que nosotros lo definimos como un ingreso de ciudadanía, es decir, tiene que ver básicamente con los derechos humanos. Vos sabés que el primer derecho que tenemos todos los seres humanos es el derecho a la vida, el derecho a garantizar una vida. Después podemos adjetivar, digamos, los derechos humanos adjetivan, digamos, el derecho a la vida en función de un principio que es el principio de dignidad, ¿sí? Es decir, todos los seres humanos somos igualmente dignos, por eso los derechos humanos son universales, y todos tenemos derecho, además de tener derecho a la vida, a una vida digna, digamos. ¿Qué significa una vida digna? Significa básicamente contar con aquellos recursos necesarios para poder solventar nuestra vida cotidiana en términos de la alimentación, en términos de una vivienda, en términos de educativos, en términos de salud. Es decir, aquellos derechos básicos consagrados por los instrumentos internacionales, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que para poder ser transformados de letra en una realidad concreta, requiere determinados ingresos, digamos, económicos que hagan factible, digamos, el acceso a esos derechos. Esto, lo que ha sucedido, como bien vos relatabas recién, es que a lo largo de los últimos, yo diría, 30, 40 años, esto se ha visto, digamos, como complicado para un sector importante de la población en el mundo, no en la Argentina, sino en el mundo, a partir de una cierta categoría de trabajo. Es decir, el trabajo que nosotros conocimos, que yo conocí, por ejemplo, cuando era pibe. Mi padre trabajaba en una fábrica, se iba todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y volvía a las 6, 7 de la tarde. Trabajó 34 años en la misma empresa, una empresa transnacional, se jubiló allí y su trabajo fue el que le permitió que cuando era yo niño, digamos, no me faltara nada, que pudiese tener una escuela, una linda escuela donde estudiar, tener mi salud garantizada a partir de la obra social del sindicato del cual él estaba afiliado, por su rama de actividad, el ingreso necesario para poder vestirme, para poder comprarme un juguete, para poder para poder vestirme, las cosas básicas, digamos, que uno necesita. Todo eso se perdió. Todo eso lo podía generar con un único trabajo. Con un único trabajo. Es más, con un único trabajo. Es más, también nos alcanzaba para irnos 10 días de vacaciones a fin de año, todos los años. Recuerdo, nosotros teníamos familia en Bahía Blanca y arrancábamos para el año nuevo, pasábamos el año nuevo con la familia nuestra allí en Bahía y después nos íbamos a la costa, nos íbamos a Necochea o a Montehermoso. Es decir, bueno, esas cosas eran posibles porque mi papá tenía un trabajo que era bajo la forma de empleo, ese trabajo que nosotros conocimos y que era lo mayoritario en aquella época. Si lo queremos definir en términos estadísticos, tenemos que recordar que en el año 74, la tasa de desocupación en la Argentina estaba en el orden del 2,7%. Y el 90% del trabajo, es decir, de quienes estaban ocupados, de ese 98%, digamos 97.7% que estaba ocupado, el 90% era empleo. Es decir, era gente que estaba en blanco, que cobraba un salario, que cobraba su aguinaldo, que tenía su obra social, sus vacaciones pagas, bueno, digamos, lo que después la OIT dio en llamar trabajo digno o trabajo decente. Bueno, eso se perdió. Eso se perdió por la propia lógica del capitalismo, digamos, ¿no? El capitalismo avanzado, vos señalaste uno de esos aspectos, que tiene que ver con la incorporación de las TICs, de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, aplicados a los procesos de producción. Por ejemplo, yo vivo en General Pacheco, partido de Tigre. Yo recuerdo cuando era chico que mis amigos, o muchos amigos míos, que querían hacer la carrera de industrial, digamos,
que era una de las opciones que te daba la escuela secundaria, se mataban por ingresar a la escuela técnica que tenía Ford. Ford, en la planta de General Pacheco, tiene una escuela técnica. Los pibes se querían matar por ingresar allí, porque ingresar allí y hacer una buena carrera secundaria implicaba salir con trabajo en la Ford. En una empresa que tenía 5.000 empleados en su planta de General Pacheco, y donde, por ejemplo, había líneas de producción, donde había oficios como el de soldador, ¿no? Eran cientos de personas con ese oficio que soldaban los chasis de los Ford Falcon, de aquellos autos, ¿no? Del Ford Falcon. Bueno, hoy, donde antes estaban esos cientos de trabajadores, hoy hay robots. Hoy esos chasis son soldados con robots. ¿Y dónde están todos esos trabajadores? Están en el mercado informal de trabajo. Es decir, nosotros pasamos de tener el 90% de la población ocupada en condiciones de formalidad, en la década del 70, en el 74, un 2,7% de desocupación, a tasas de desocupación que hoy rondan el 10, 11%, y una tasa de trabajo informal, es decir, lo que se llama trabajo precario, ¿no?, que ronda el 40% de la población económicamente activa. Es decir, que entre la población desocupada y la población ubicada en los sectores marginales, en los sectores de trabajo precario, estamos en más del 50% de la población económicamente activa. Es decir, y esto dio lugar a nivel internacional, dio lugar a toda una discusión a nivel de los intelectuales que se han dedicado a pensar en la sociología laboral o en la economía del trabajo y demás. Y ha habido una coincidencia entre aquellos intelectuales que están parados, digamos, del lado de la derecha, digamos, son procapitalistas, como Rifkin en su momento, que planteó el fin del trabajo, ¿no?, que el mundo avanza hacia el fin del trabajo, y otros intelectuales de izquierda, como Hoff, que también plantea lo mismo, es decir, que avanzamos hacia el fin del trabajo. Entonces, esto es, además digamos, en el pensamiento de Rifkin y de Hoff, es una realidad empírica. Es decir, uno recurre a la realidad, toma las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en el caso de la Argentina, y se da cuenta que efectivamente caminamos hacia el fin del trabajo. No de cualquier trabajo, sino de ese trabajo formal que caracterizó, por ejemplo, la vida laboral de mi padre, digamos, o de la vida laboral de los padres de todos nosotros, digamos, ¿no? Eso tiende a desaparecer. Eso repercute, estamos por ahí mencionando lo que tiene que ver con lo industrial, pero si también llevamos ese modelo al interior del país, pensamos en el agro, también es un modelo excluyente, que excluye a la gente de los pueblos que quedaron aislados cuando perdieron el ferrocarril, estoy pensando, pero también, por ejemplo, actividades que convocaban mucha mano de obra. Estuvimos hace unos años haciendo un programa en San Pedro y nos sorprendió que había soja en lugar de árboles frutales. Nos vino a visitar el intendente y nos contaba el problema social que le había generado la soja. Que toda la mano de obra que generaba la fruticultura ya no existía. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque uno puede decir, bueno, esto es algo que ocurre en determinados lugares, pero sin embargo es algo que se replica en el país y en otros lugares del planeta. Bueno, exactamente. Por eso aparece y aparece hoy la discusión fuertemente acerca del ingreso básico universal e incondicional, como lo planteamos nosotros, como una forma de resolver lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Porque la riqueza se sigue produciendo. La riqueza se sigue produciendo. Es decir, esos campos de soja, ¿sí?, que implican una merma en el mundo del trabajo agrario, porque hoy, digamos, con una persona que sepa manejar el tractor, digamos, la sembradora y la cosechadora, bueno, uno se evita, ya no existe más el trabajo, digamos, la cantidad de peones, no, hoy está todo mecanizado, digamos, en el campo, con lo cual
eso acompañado del proceso de concentración de la tierra, que también es una cuestión importante, digamos, porque al par del proceso de mecanización del agro, se da también un proceso de avance de la frontera agrícola y de concentración de la tierra en pocas manos. Hay un proceso de concentración de la tierra en pocas manos. Con lo cual, todo eso expulsa a la gente también del mundo del trabajo. Ahora, por eso, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Que el problema ya no es un problema de producción, porque riqueza se sigue produciendo. Con las nuevas tecnologías se sigue produciendo riqueza, digamos, la fábrica Ford sigue fabricando autos. No están esos soldadores, están los robots que reemplazan ese oficio, pero autos se siguen produciendo. El problema no es un problema de producción de riqueza, es un problema de distribución. Es decir, se corrió la discusión del ámbito de la producción al ámbito de la circulación del capital, de la circulación de la riqueza. ¿Sí? Entonces, por eso plantear, digamos, la renta básica universal es plantearla en el ámbito de la circulación de la riqueza. Es decir, plantearla en términos de redistribución de los recursos, de la riqueza que se produce a partir de las nuevas tecnologías, pero plantear una redistribución que implique que todos los seres humanos, todas las personas, puedan acceder a esos niveles de dignidad que además están consagrados, como yo te decía recién, por esos tratados internacionales. ¿Sí? Esa es la apuesta. ¿Y por qué incondicional? Nosotros tenemos en la Argentina, por ejemplo, procesos de distribución de renta que son condicionados. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, ¿no son universales? Sí son universales. Ajá. Por ejemplo, la asignación universal por hijo es universal. Ajá. Porque es una extensión del salario familiar que cobraba mi papá por mí, por ejemplo. Mi papá cobraba el salario familiar por hijo. Hasta los 18 años lo cobró. Claro. Que era lo que el Estado, la ANSES, le otorgaba, digamos, por tenerme a mí, para garantizar, bueno, mi educación, que me compre los libros, bueno, toda esa historia, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace la asignación universal? Extiende esa categoría de distribución de la renta, digamos, la extiende a los trabajadores desocupados y a los trabajadores informales. Es decir, la asignación universal por hijo que cobra doña Juana es la misma renta que cobra por su hijo una persona que está empleada en el mercado formal de trabajo. En ese sentido es universal, pero es una renta que es condicionada, porque doña Juana tiene que llevar a su hijo obligatoriamente todos los años al médico, hacerle la revisión médica, las vacunas, y el chico tiene que ir a la escuela y ella tiene que ir a buscar el certificado de la escuela para demostrar que el chico está yendo a la escuela, ¿verdad? Es decir, esas son las dos condiciones para cobrar. Si ella deja de llevar a sus hijos al médico, digamos, ¿no? y los chicos dejan de ir a la escuela, ella pierde ese beneficio. Que no lo pierde ella, lo pierden los chicos, porque el titular del derecho lo cobra la madre, pero el titular del derecho es el niño. El titular del derecho es el niño. Eso es nosotros lo que planteamos es que tiene que ser incondicional. ¿Por qué? Porque justamente, amparados en el paradigma o en la doctrina de los derechos humanos, no puede haber nada que condicione la dignidad del ser humano. No puede haber nada que condicione la dignidad del ser humano. Porque si no dejaríamos de ser iguales, habría propios y entenados, digamos, habría unos y otros. Y en términos de dignidad no hay unos y otros, somos todos exactamente iguales. Y no puede existir ningún criterio de discriminación sobre la dignidad del ser humano. Para que todo esto que estamos hablando nos suene un tanto utópico para el que lo está viendo y dice, pero ¿cómo es esto? ¿De dónde sale el recurso para poder aplicar esta renta a toda la población? Hay un proyecto de ley que se llevó al Congreso Nacional que tiene que ver con que no se indemnice más a los trabajadores que son despedidos. Y tendrían que aportar los trabajadores a una empresa de seguros
para garantizar ellos, para pagar su propia indemnización de un mes en caso de que los despidan. Esta renta se generaría con el aporte de los trabajadores, de los empresarios, de modo mixto. ¿Cómo se podría armar esto? Imagino que, o sea, obviamente lo tiene que manejar el Estado. Sí, obviamente. Pero, ¿cómo se hace para conseguir los recursos? Bueno, yo creo que hay dos fuentes de financiamiento. Primero, la primera fuente de financiamiento surge del dinero que ya está y que tiene que ver con planes sociales, programas de todo tipo que hay, tanto a nivel del Ministerio de Desarrollo Social como a nivel del Ministerio de Trabajo de la Nación, como en otros ministerios, digamos, ¿no? Todos fondos que van destinados con asignación específica, bueno, todo eso, digamos, juntar todo eso en un solo, digamos, ingreso, para garantizar un solo ingreso sería una fuente de financiamiento. La otra fuente de financiamiento tiene que ver una segunda fuente de financiamiento tiene que ver con el control del Estado sobre los recursos, por ejemplo, de exportación. El año pasado, antes de que lamentablemente perdiera su vida la compañera Alcira Argumedo, ella hizo un estudio sobre la evasión impositiva en base a un caso testigo, un leading case, que ella tomó por una empresa minera que opera en Catamarca, y a partir de ese estudio que ella hizo, bueno, se llegó a la conclusión de que la evasión impositiva en términos de renta, digamos, de evasión que se produce en el sector exportador, minero y agroexportador, ronda los 30.000 millones de dólares anuales. Con esa cantidad de dinero alcanza no solo para garantizar una renta básica universal que no excedería, supongamos, el salario mínimo, que ahora se está discutiendo su incremento, hay una convocatoria para la semana que viene para el Consejo del Salario para elevar el salario mínimo, Vital y Móvil, no solo alcanzaría para solventar eso para todos los ciudadanos, sino que además alcanzaría para llenar de dólares el Banco Central y no estar sistemáticamente sufriendo crisis del sector externo. Es decir, quiero hacerte una consulta, porque no sé si escuché bien. 30.000 millones de dólares una empresa. No, todo el sector. Todo el sector minero. Ella tomó, todo el sector minero y el sector agroexportador. Entiendo. Y el sector agrario. Está, correcto. Sí. Que todos sacan sus recursos por la hidrovía. Por el río Paraná. Por el río Paraná. No por la hidrovía, por el río Paraná, muy bien. Es un río. Es un río y esto de querer quitarle la identidad y ponerle el nombre de una empresa tiene que ver con esto. Hay un libro de Luciano Orellano que se llama La Argentina se desangra por las barrancas del río Paraná, que plantea estas cuestiones, y hay otro texto muy interesante de Carlos del Frade, referido a Vicentín también, ¿no? Sí. Qué interesante. Entonces, es decir, la discusión, sí. Déjame que cierre, la discusión, digamos, acerca de la renta básica universal incondicional, tiene que incorporar también la discusión sobre de dónde captamos los recursos, ¿no? Correcto. Y estos son fuentes fundamentales de financiamiento, porque si no, cuando uno entra en esta discusión, por ahí con aquellos que tienen algún grado de decisión política, o con diputados, o con quien lo quiere llevar al Parlamento para discutirlo y demás, un proyecto de ley, lo que sea, lo primero que te dice, bueno, pero ¿de dónde sacamos los recursos? Bueno, entonces discutamos también de dónde sacamos los recursos. Bueno, acá hay fuentes de recursos, de dónde los podemos obtener. Pero son decisiones políticas fuertes. ¿Hay diálogo con algunos funcionarios del gobierno nacional? Sí, totalmente. Incluso hay proyectos. El compañero Claudio Lozano ha presentado un proyecto. Hay proyectos presentados, digamos, para avanzar en esta dirección. No tienen, a lo mejor, la radicalidad
que planteamos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algún proyecto que propone como un ingreso universal a nivel de lo que sería la línea de indigencia, que no sé, en este momento debe estar ubicada en el orden de los 10.000 pesos, una cosa por el estilo, ¿no? Todos sabemos que es insuficiente para garantizar, bueno, pero son proyectos que avanzan en esta dirección. Nosotros, por lo menos nosotros desde nuestro lugar, creemos que todo esto tiene que ser acompañado. Forma parte de la discusión, ¿no? Forma parte de la discusión. Son proyectos que tienen que ser acompañados. Y si alguno de estos proyectos sale, bueno, hay que acompañarlo. O se proponen, aunque no sean lo que... ¿no? Exactamente. Lo que uno piensa, uy, bueno, qué bárbaro, nosotros planteamos esto. Bueno, o si alguna persona, algún diputado, algún senador, bueno, presentan un proyecto que a lo mejor tiene algún grado de condicionalidad, de algún tipo. Vos sabés que uno de los argumentos fuertes que circula es, bueno, la gente no va a querer trabajar, te dicen, ¿no? La gente no va a querer trabajar. Es una de las preguntas. La gente no va a querer trabajar. Va a generar vagos. Va a generar vagos, ¿viste? Y no es así. No es así. Nosotros hicimos un estudio. Hicimos un estudio cuantitativo, hicimos 800 y pico de encuestas, de las cuales, bueno, quedaron 750 aproximadamente, y una de las preguntas tenía que ver con esto. Le preguntamos a la gente, si usted recibiera un ingreso básico universal que le garantizara estas cuestiones mínimas, ¿verdad? ¿Usted dejaría de trabajar? El 90% nos contestó que no. Y de ese 90%, el 60% nos dijo, no, yo seguiría trabajando, seguiría haciendo lo mismo. Y el 40% dijo, no dejaría de trabajar, pero buscaría un trabajo que sea más de mi agrado, algo que me permita realizarme mejor. Algo que le diera placer o que tuviera que ver con su vocación. Exacto, pero no dejaría de trabajar. Maravilloso. Es decir, se cae por todos lados. Y yo te cuento una anécdota. Un amigo mío que tiene campos en Santiago del Estero y produce alfalfa. Entonces tiene trabajadores, digamos, porque todavía ese tipo de tareas, digamos, agropecuarias, tiene un nivel de tecnificación, pero no tan, a lo sumo tiene una enfardadora, digamos, que automática que le permite enfardar, pero tiene que haber ahí algún trabajador que maneje la enfardadora. Con lo cual tiene personal, gente. Entonces, cuando sale la asignación universal por hijo, él es muy del palo, es un compañero, digamos, pero me dice, yo lo que veo mal es esto de la asignación universal por hijo. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque ahora la gente no quiere trabajar. Porque ahora cobra la asignación universal, entonces no quiere trabajar. ¿Estás seguro? Sí, ahora no quieren trabajar. Digo, ¿probaste tenerlos en blanco? Darles un salario digno, digamos, mejorar sus condiciones laborales. ¿Probaste hacer eso? A ver qué te dicen. Y se quedó mirándome, ¿no? Claro, la gente va a dejar de permitir que los negreen. Pero si yo tengo una asignación X, digamos, que no me permite vivir dignamente, pero que me permite solventar unos gastos básicos, y después alguien me ofrece un trabajo y voy por más, es decir, me permite mejorar sustancialmente ese ingreso, ¿cómo no lo voy a agarrar? Seguro que lo voy a agarrar. Ahora, si me decís, trabajar por 2 pesos la hora, bueno, no, me quedo con la asignación universal, no voy a que vos me explotés. No, ahí no. Entonces, digamos, cumpliría esa función también. Mejoraría la calidad laboral de los trabajadores. Y hasta te digo más, me atrevería a decir, es contrafáctico, no lo puedo demostrar, pero me atrevería a decir que elevaría la tasa de productividad. Porque cuando vos trabajás contento, cuando vos no tenés la preocupación,
y haces lo que te gusta, producís con placer y producís mucho más que cuando estás obligado, porque si no, no vas a poder comprar la leche para tu pibe. José Manuel, la verdad que clarísimo lo que nos estás contando, la verdad que es una propuesta, una alternativa muy seductora y que creo que algo va a haber que modificar y muy probablemente este sea uno de los caminos probablemente más adecuados en este sentido. Así que te agradezco muchísimo la información que nos estás brindando y vamos a seguir con un ciclo de charlas. La idea es ir programa por medio, hablando de renta básica, porque es un tema que, como decíamos, de algún modo se viene. Dale, bueno, che, muchísimas gracias. Y ingresobásicouniversal.org. Bien, bien. Si la gente quiere meterse ahí, es la página, ahí estamos nosotros, están todos los somos una red. Ajá, ¿no? Muy bien. Hay muchas personas más y muchas instituciones más también, reunidos ahí en ese espacio. Ahí la gente puede entrar en esa página y allí puede interiorizarse, ver los estudios que hay. Está nuestro estudio colgado ahí en la página, lo pueden leer, pueden ver qué opina la gente, pueden encontrarse realmente con todo un mundo y bueno, y pueden apoyar, digamos, una propuesta que me parece que es progresista y que avanza en el sentido de mejorar la calidad de vida de todos y todas. Así que muchas gracias, Carlos. No, gracias a vos. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Fernando Catero, yo fui 2 veces legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este mensaje es para dialogar con todos ustedes sobre las políticas que está llevando adelante desde 2007 el gobierno que hoy se denomina Juntos por el Cambio. Venimos perdiendo espacios verdes de una manera atroz en una ciudad que ya antes del 2007 no poseía tanto espacio verde, pero a partir desde el 2007 hemos perdido muchísima cantidad. A partir de 1990, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se recuperó la costa del río. Como se decía, Buenos Aires crecía de espaldas al río. Pero esto, que debería ser una buena noticia, no lo fue tanto, porque el disfrute del río pasó a ser un privilegio de los que más tienen. Algo más en la política de gentrificación que se está dando en los últimos 10 años. Echar a los sectores populares para que la ciudad quede solamente para los sectores que más tienen. Y van por todo. Costa Salguero, que hasta ahora ha sido detenido por la movilización de los porteños, y ahora van por lo que fue en su momento la Ciudad Deportiva de La Boca, 71 hectáreas, el humedal más importante de la ciudad de Buenos Aires. Si perdemos eso y se construye un barrio con torres de más de 41 pisos, vamos a tener el primer barrio cerrado en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a perder el humedal más importante y vamos a perder el ingreso de los vientos y del aire que tanto necesita esta ciudad, que emite gases tóxicos y humo, y es una de las más contaminantes. Por eso te invitamos a que te inscribas en la audiencia pública para defender la costa del río para todos los ciudadanos de Buenos Aires y para todos los argentinos. Un gran saludo. Los contagios de COVID siguen disminuyendo en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires. No obstante esto, la pandemia no ha sido completamente derrotada, controlada,
Y es así que se han dado algunos contagios explosivos, como ocurrió en la escuela Hort, con más de 60 estudiantes contagiados. Romina Banchik nos habla de pandemia y presencialidad escolar. Bueno, buenas noches, Carlos, a vos y a toda tu audiencia. En este programa quería hablar sobre lo indignante que fue escuchar cómo se hizo campaña, principalmente en Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta, Santilli y María Eugenia Vidal, con el tema de la presencialidad escolar, ¿no? Enarbolando las banderas de que a ellos les importa la educación, de que ellos van a defender la presencialidad y la educación siempre, y ninguneando en realidad la pandemia, ninguneando que en todo este tiempo en el que ellos fueron pioneros en la ciudad de Buenos Aires con imponer una presencialidad descuidada, en el mes de febrero eso hizo que se aumenten de 4.000 casos diarios a 20.000, todas las semanas había fallecimientos de personal educativo. Por lo menos hasta las vacaciones de invierno se venía dando eso. En la actualidad, con la presencialidad plena, es una rutina en las escuelas, casos que se van presentando, aislamientos, y ante esto estemos en alerta porque el gobierno de la ciudad con Acuña quieren flexibilizar más el protocolo y que los aislamientos cada vez sean menos, en realidad que solo se aísle la persona que está presentando síntomas y que los demás sigan concurriendo al establecimiento escolar hasta que esté el resultado del test y recién ahí generar un aislamiento si da positivo. Bueno, es preocupante y ahora nos enteramos el tema de la escuela Hort con 61 casos, por ahora son los que están confirmados, pero el Ministerio de Salud sigue investigando porque es muy probable que sean más que 61. Hay 5 casos que ya se sabe que son de la variante Delta y cómo esto se manejó en los medios, ¿no? Porque ya se sabía desde el sábado 4 de septiembre que había un brote en esta escuela. Y recién el viernes 10 salió a la luz en los medios por la denuncia de una mamá y ya también se sabía que había algunos casos que eran confirmados de variante Delta. O sea, es muy preocupante cómo se va ocultando, minimizando la información porque venían las elecciones PASO, entonces como es algo que se utiliza en la campaña había que ocultarlo. Si fuese seguramente el responsable de esto el gobierno nacional, hubiese salido de otra manera en los medios. Así que la variante Delta nos advierte Florencia Can que ya tiene una circulación comunitaria en la Argentina, aunque no es la preponderante, por ahora la preponderante es la variante Manaos, pero que desde la aparición de la variante Delta hasta que pueda hacerse preponderante suelen tardar unos meses. Así que si el gobierno de la ciudad sigue avanzando y siempre siendo pionero en aperturas indiscriminadas, en falta de cuidado, de protección a la población, esto otra vez va a empeorar la cantidad de casos, la cantidad de contagios y de hospitalizaciones. Porque aparte no nos olvidemos que la población adolescente todavía no está vacunada y la población infantil tampoco. Y basta solo informarse un poco de qué está pasando en otros países. Por ejemplo, en China está habiendo brotes en escuelas y de la variante Delta. Entonces se están centrando mucho en ver qué pasa, cómo pueden manejar eso. Hay lugares, hay ciudades donde ya se empezó a impartir enseñanza en línea porque, bueno, realmente les preocupa. En Israel también, que venían con una bajada de casos muy grande, empezó a aumentar y allá están por la tercera dosis. Así que si sigue avanzando como siempre Larreta de esta manera tan intempestiva, después ninguneando su responsabilidad en las consecuencias de sus acciones, él, Quirós y María Eugenia Vidal, la verdad que es realmente alarmante qué es lo que puede pasar de acá a unas semanas, unos meses. Esperemos que no se siga
ocultando información, que se hagan los test como se tienen que hacer y que bueno, que para poder estar a salvo la población. Bueno, muchas gracias Carlos por el espacio, nos vemos la próxima. Chau, chau. Y así llegamos al final de este programa, pero nos vemos el próximo domingo a las 20 horas, como siempre, en Canal 22 Web.